Diego Latinoamérica. Yo soy Laura Badillo y como cada miércoles es un gusto estar con ustedes. Fíjense que el día de hoy tenemos un programa que está muy enfocado en uno de los correos que recibimos. Nos escribe Marlubi Hernández desde la ciudad de Chiapas y nos comenta que ella tiene un niño con una afectación a nivel psicomotriz. Cuando acude a su atención, le ofrecen una terapia física por un lado y en otra especialidad le ofrecen una terapia psicomotriz. Entonces ella estaba como dudando y nos escribe de cuál sería su mejor opción. Es por eso que el día de hoy decidimos invitar al maestro de psicomotricidad, Pedro Melchor García. Bienvenido, Pedro. Muchas gracias, muy buenos días. Él es psicomotricista y nos gustaría que nos explicara más a fondo qué es la terapia física, qué es la terapia psicomotriz, qué beneficios tienen ambas y cómo poder tratar diferentes trastornos en el neurodesarrollo o afectaciones desde estas dos perspectivas. Bienvenido, Pedro, ahora sí te escuchamos. Gracias, muy buenos días de nuevo. Claro, actualmente existe una gran controversia entre los profesionistas y profesionales de la salud enfocados a la rehabilitación versus la psicomotricidad. Es decir, muchos terapeutas físicos ofrecen servicios de psicomotricidad y muchos psicomotricistas creen o ofrecen servicios de terapia física. Y son disciplinas completamente distintas, tanto en sus bases, en sus teorías, en la práctica clínica aplicada y en el enfoque que va a recibir cada paciente. Es por eso que es muy distinto y sí, cada una tiene un objetivo. De entrada, ¿nos podrías definir qué es una terapia física o qué es la terapia física y qué es la terapia psicomotriz? La terapia física es la disciplina que se encarga de la atención del paciente a través de los medios físicos. ¿Cuáles son estos medios físicos? Tenemos el agua, que entra dentro de la hidroterapia, la electroterapia, la mecanoterapia, ¿sí? Y donde el terapeuta físico utiliza técnicas específicas y bien explicadas desde 1950. Son las primeras técnicas de neurorehabilitación citadas por Kabat, Bobat, Glendoman de la Cato, Katona, Feldenkrais, que son técnicas de neurorehabilitación que aparecieron en 1950 a partir de la Segunda Guerra Mundial, donde se vieron alteraciones neurológicas y a partir de ahí de las epidemias de ciertas patologías como la poliomielitis es que nace o surge la necesidad de hacer técnicas específicas con bases neurológicas para la rehabilitación de estos pacientes. Entonces la terapia física específicamente utiliza estas técnicas que tienen una base neurológica y neurofisiológica bien establecida y los medios físicos con los que cuenta el terapeuta físico, ¿no? Okay. Desde una compresa, un aparato de electroterapia y lo más grande que tiene el terapeuta físico, que son sus manos, las técnicas de masaje, ¿sí? Las técnicas de movilizaciones pasivas, activas, pasivas asistidas, activas libres, ejercicios concéntricos, excéntricos, incluso ejercicios en cadena abierta, cerrada, son las bases que tiene a través de su conocimiento y las bases a través de sus manos para atender a un paciente, guiándolo en todo ese neurodesarrollo que el terapeuta físico debe conocer, ¿no? Okay. Versus la psicomotricidad. La psicomotricidad, para el doctor Anaya, nos menciona que la psicomotricidad es innata en el ser humano, es decir, el ser humano nace con esa dualidad biopsicosocial de ese cuerpo y psique que es indestructible, que no se puede separar. Entonces, a partir de que el ser humano existe o se representa como un ser, ya es un ser psicomotriz, ya es una persona psicomotriz que tiene la capacidad de relacionarse con el otro de distintas maneras. Entonces, versus la terapia física, que nace de una necesidad de la atención del paciente, la psicomotricidad es innata en el ser humano. Entonces, la psicomotricidad, aparte desde sus fundadores, específicamente desde el término de psicomotricidad, podemos citar a Hermes Dupré en 1905, que introduce el término de psicomotricidad, ¿sí? Observando esa dualidad entre la psique, la emoción y el comportamiento o la expresión motriz que tiene el ser humano. Y de ahí nace toda una vertiente en Europa, Francia,
específicamente países como España, Dinamarca, en donde Rusia incluso, en donde forman un foro europeo de psicomotricidad para delimitar bien la definición del concepto de psicomotricidad, y este nace en tres vertientes, ¿no? Y es por eso es que es tan discutida y tan compleja, ¿no? Es decir, la psicomotricidad se va a dividir en un campo o en una parte disciplinaria desde lo educativo, lo reeducativo y lo terapéutico, ¿sí? Okay. Donde lo educativo lo podemos citar desde la crianza en un amplio o en un concepto muy general, pero que sin duda, si nos vamos a explicarlo a fondo, tiene muchas cualidades, ¿no? Eso es lo educativo o lo normal del crecimiento. Y lo reeducativo es cuando aquellas personas que tienen un desarrollo normal sufren una alteración o tienen una alteración, específicamente psicomotriz, ¿no? O sea, que aquella alteración motora impacte en lo psicológico o en lo emocional, o lo emocional impacte en lo motor, ¿no? Okay. Ese es el perfil reeducativo. Específicamente el área terapéutica está muy bien representada por André Lapierre, ¿sí? En su libro Psicoanálisis y Análisis Corporal de la Relación, junto con su hija Ana Lapierre, ¿sí? Que actualmente está en Brasil y nos comparte cosas aún desde el psicoanálisis de la psicomotricidad relacional. Entonces el área terapéutica de la psicomotricidad tiene ese perfil analítico, ¿sí? Que toma bases del psicoanálisis para provocar una descarga emocional en el paciente que hace que éste avance, ¿sí? Y se relacione consigo mismo, con el otro y con el medio, haciendo un ser biopsicosocial, ¿sí? Que primero mecanice, automatice y se potencialice en todas sus cualidades. Entonces, desde la definición de cada disciplina, es muy distinta la terapia física versus psicomotricidad, y no debe de confundirse, y cada una tiene sus objetivos. Ya hablamos más o menos de las bases teóricas. ¿Habría algo que quisieras especificar o hacer una diferencia muy, muy puntual de las bases teóricas de cada disciplina? Sí, claro. La terapia física, desde la electroterapia, todas sus bases son principios físicos, ¿sí? Principios de saber manejar una frecuencia para los equipos de electroterapia. Y en la base neurológica podemos citar a Sherrington, 1950, de los primeros neurofisiólogos, que establece los principios de irradiación, inervación recíproca, y que él es la base para Brunson, Kaba, Bobat, que también fueron neurofisiólogos. Entonces tienen toda esa base del conocimiento neuroanatómico y neurofisiología para potencializar, ¿no? Y dentro de la anatomía, los principios teóricos de la terapia física es el conocimiento de los grupos musculares para saber qué función realiza cada músculo, pueda saber qué movimiento vas a hacer en el paciente y cómo reeducar ese músculo cuando haya perdido una función. Okay. Todo lo contrario desde la psicomotricidad. Sus bases teóricas van desde la terapia psicomotriz en ese perfil psicoanalítico, ¿sí? Del análisis del paciente, de ese proceso donde se debe de conocer como ser humano, ¿sí? Ahora, también la psicomotricidad tiene bases de René Spitz, de crecimiento y desarrollo, ¿sí? Tiene bases de Couturier, ¿sí? Tiene bases educativas, donde nos interesa saber cómo va a ser el desarrollo de este pequeño. Okay. Estamos entendiendo que atienden a diferentes tipos de población, a diferentes tipos de afectaciones. ¿Qué patologías podemos enfocar en cada una de las terapias? Sí, es una pregunta muy interesante en base al cuestionamiento que nos hizo la mamá,
porque ahí es donde tienes que saber delimitar hasta dónde interviene una disciplina y dónde interviene la otra, o a partir de dónde vas a comenzar con la otra. Porque, digamos, este paciente quizá tenga una alteración neurológica, entonces vas a atenderlo desde la terapia física a través de las técnicas de neurorehabilitación. Pero va a tener un límite, un punto en el que el paciente no va a empezar a avanzar, ¿sí? Puede reeducar el músculo, puede hacer sinapsis, puede hacer una conexión a través de las vías neurológicas, puede llegar a nivel de corteza, puede integrar ciertos movimientos, puede adquirir una postura, un movimiento a través de las técnicas de neurofacilitación desde la terapia física, ¿sí? Entonces pueden ver alteraciones neurológicas, ortopédicas, ¿sí? Pueden haber alteraciones crónicas como la diabetes, hipertensión, artritis reumatoide, que son alteraciones óseas que ven los terapeutas físicos, ¿sí? Versus la psicomotricidad, donde va a atender específicamente, aunque es muy amplio, a niños que tengan una alteración emocional que impacte en lo motor, ¿sí? Okay. Quiero hacer un paréntesis acá porque al inicio dije que lo motor puede impactar en lo emocional y lo emocional impacta en lo motor. Entonces la terapia física tiene un límite, versus la psicomotricidad va a potencializar esa línea tan delgada para ser un ser humano biopsicosocial. Al descargar la emoción desde la terapia psicomotriz, el paciente va a avanzar. Entonces el terapeuta físico puede llegar hasta adquirir la postura y el movimiento del paciente, pero en cuestión de la relación, la psicomotricidad es la más indicada. Ok, entonces podríamos hablar de una cierta combinación de ambas para lograr un objetivo un poco más específico y resultados más favorables para el paciente. Sí, claro, por supuesto. El ser humano, al ser multidisciplinario, no se puede quedar o casar únicamente con una sola técnica o con un solo profesionista o profesional. Tienen que acudir al ser multidisciplinario con varios profesionales para que potencialicen al paciente. Pedro, vamos a hacer una pequeña pausa. Les recordamos que estamos en IMETID Contigo en Latinoamérica. Les pedimos que compartan esta información. Siempre es útil para alguna persona que nos está escuchando. Y recuerden que todos los miércoles a las 11 de la mañana estamos con ustedes. No se vayan, regresando. Te invitamos al primer Congreso de Neuroeducación y Atención Temprana en la ciudad de Panamá. Se llevará a cabo en el mes de noviembre, los días 22, 23 y 24. Nos invita la Universidad Metropolitana de Educación, Ciencia y Tecnología, UMECIT, el Instituto Innova y el Instituto Mexicano de Estimulación Temprana y Desarrollo Humano, IMETID. Para mayores informes, manda un correo a info.imetid@gmail.com. No te pierdas este primer Congreso de Neuroeducación y Atención Temprana en la ciudad de Panamá. Te esperamos. Contigo en Latinoamérica. El día de hoy estamos con el maestro de psicomotricidad, Pedro Melchor García, y estamos hablando sobre la diferencia entre la terapia física y la terapia psicomotriz, en atención a un correo que recibimos de Marlubi Hernández, que tenía dudas acerca de cuál es la terapia que mejor le caía a su hijo. Pedro, ya platicamos de qué era la terapia física, la terapia psicomotriz, las bases teóricas de cada uno y como los objetivos que cada uno va persiguiendo. ¿Cuáles son las patologías más frecuentes que cada una de las terapias recibe o que puede atender y cómo se interviene directamente con el paciente? Sí, en cuestión de las patologías, actualmente la terapia física se ha enfocado desde el ámbito o se ha metido mucho en el ámbito deportivo. Entonces hay lesiones desde un esguince, una fractura, una luxación, una contusión, ¿no? Para drenar o recuperar el movimiento, ¿no? Y las alteraciones neurológicas que desde hace mucho tiempo se conocen, como la espasticidad, la hipotonía o tonos fluctuantes que oscilan entre
lo espástico y lo hipotónico, ¿no? O las ataxias que son movimientos descoordinados, ¿no? Que lo presentan los niños con parálisis cerebral infantil o enfermedad muscular de origen cerebral. Pacientes que tienen artritis, pacientes que tienen alteraciones en el crecimiento y en la maduración del sistema nervioso central, ¿sí? En cuestión de la psicomotricidad, ve a todos esos pacientes que quizá están mal diagnosticados, ¿no? Como pacientes autistas que tienen alguna alteración en la relación, ¿no? Aquellos pacientes que son agresivos, que no tienen una manera de relacionarse, aunque incluso la agresión es un medio de relación. Entonces desde ahí el niño, aquel pequeño que llega al consultorio, nos está diciendo algo, alguna forma de comunicación. Incluso el silencio es una forma de comunicación. Entonces todos esos pacientes que a veces los engloban en déficit de atención y hiperactividad o en pacientes autistas, es donde entran los psicomotricistas. Quiero aclarar que los métodos de intervención, como mencioné hace rato, desde la terapia física pues siempre va a ser la electroterapia, pero el psicomotricista tiene lo más grandioso que tiene el ser humano, que nunca debe dejar, que es el juego. El juego es la principal herramienta de intervención para un psicomotricista. Aquella donde el niño es capaz de expresarse, de relacionarse, primero a través de un objeto, haciéndose dueño del espacio psicomotor en un tiempo y en un espacio específico para él. Es decir, actualmente muchos niños se la viven en el celular, los papás trabajan todo el día, entonces quizá nadie los cuida o se cuidan solos a través de un teléfono, reciben indicaciones o están a través de una pantalla todo el día recibiendo estímulos que no sabemos qué impacto tienen. Pero cuando están delante del otro, no encuentran la manera de relacionarse. Y lo podemos ver, ¿no? Actualmente hay muchos niños y en vez de que estén jugando, están con la pantalla todo el tiempo. Entonces pierden ese sentido de la relación con el otro. La tecnología, el hombre ha abusado de ella, ¿no? Sí la tenemos que hacer parte de nosotros, pero la relación es lo que nos hace seres humanos. Entonces, la psicomotricidad a través del juego, lo que nos permite es la relación, la expresión psicocorporal, ¿sí? A través de un objeto de intermediación corporal, como puede ser una pelota, ¿sí? Como puede ser un palo de escoba, con el que juegan en la imaginación de un caballo, ¿sí? Y son juegos que nuestros padres, incluso yo también tuve, ¿sí? Que nos imaginábamos una carrera de caballos a través de un palo de escoba, ¿no? Actualmente los niños hacen una carrera virtual, por así decirlo, de caballos, pero virtual, donde son los dedos los que quizá tienen la experiencia o la propiocepción, pero no esa relación de lo vivido y lo vivenciado que nos va a dar la psicomotricidad. Entonces, el ser humano crea estos espacios y estas disciplinas para poder seguir haciendo esa expresión, ¿sí? En lo relacional y en lo imaginario, en ese cuerpo vivido y vivenciado. Y no es nuevo, porque Freud lo describe. Freud observa a su nieto como cuando su mamá se va a trabajar y está el famoso juego del hilo y el carrete, descrito por Freud, donde la mamá se va y lo que agarra su pequeño, su nieto, es a través del hilo, tira el carrete, se queda con una porción del hilo y lo empieza a jalar y jala el carrete de nuevo y vuelve a enrollar. ¿Qué nos decía este juego? La mamá se va, pero regresa. Este niño está jugando con la presencia que hace la ausencia y la ausencia que hace la presencia desde lo imaginario. Y son los juegos que actualmente tenemos, ¿sí? Que actualmente quizá no tenemos espacios o la libertad que teníamos antes de jugar en las calles, de jugar en el pasto sin que nada nos pasara. Actualmente los espacios se han cerrado, se han delimitado, la inseguridad ha crecido, pero tenemos otras opciones como los espacios en psicomotricidad donde los niños pueden llegar a jugar. Y a través de esos objetos, pelota, bastones, brincolines,
telas, periódicos, ¿sí? Permiten esa relación y esa expresión. Entonces, es muy distinto el método de intervención que tiene un psicomotricista versus un terapeuta físico. Es muy distinta la expresión que tiene cada uno, pero todo nos va a llevar a que el paciente potencialice sus funciones. Una pregunta que me surge ahorita de lo que estás hablando. Mencionas que una de las principales herramientas de la psicomotricidad es el juego. ¿También está enfocado a adultos? Sí, claro, por supuesto. El ser humano, el ser biopsicosocial, toda su vida es biopsicosocial y toda su vida está expresando, toda su vida tiene la necesidad de relacionarse con el otro. Entonces, desde que ese pequeño es engendrado, esa fusión de esas dos células que tiene el ser humano y que la mujer lleva en su vientre durante 9 meses, durante el acto, ¿sí?, que lleva a engendrar a un ser humano, es un acto psicomotriz. Lo podemos llamar un acto de amor, de expresión del amor en su máxima clima, pero que desde ahí implica una emoción y una relación. Entonces la psicomotricidad va a impactar también durante todo el periodo embrionario, ¿sí?, o de la organogénesis, de los 9 meses del desarrollo del bebé, que también hay una forma de estimular desde la terapia física en útero, ¿sí?, ya conocida la técnica más o menos de 1980, pero desde la emoción podemos ver cómo viene ese pequeño, si es deseado, no es deseado, si fue producto de una violación. En la infancia, bueno, los juegos, la relación. El adolescente es una segunda etapa en donde se juega o se pelea en eso que describe Freud, donde el adolescente tiene que ganar o el padre tiene que perder, donde se instalan esos roles y valores que van a delimitar la formación de una vida adulta. Y en el ser adulto, ¿sí?, que se va a expresar, que va a trabajar, va a tratar de decidir qué profesión va a ejercer. En el adulto mayor, aquel que ya ha culminado toda una vida, empieza un declive motor y emocional, donde quizás los hijos ya se fueron de casa, donde quizás se vuelve a reencontrar con su pareja. Entonces la psicomotricidad no solo es para niños, es innata en el ser humano, nos lleva durante toda la vida, ¿sí?, está presente toda la vida y es indispensable en el paciente adulto mayor o en el geriátrico, ¿sí?, que esté bien consigo mismo, que se relacione bien consigo mismo, para darle a las otras generaciones lo mejor de él, que es la mejor experiencia, ¿sí? ¿Cuál sería el impacto que tienen ambas terapias en los pacientes? El impacto, potencializar, siempre va a ser potencializar al otro, ¿sí?, ya sea desde lo motor, si nos quedamos así estrictamente desde lo motor, desde lo reeducativo en la terapia física, y en la psicomotricidad llevarlo a que pueda relacionarse consigo mismo, con el otro y con el medio, porque cuando tiene una discapacidad o sufre una alteración, una pérdida, ¿sí?, primero se aleja del otro, del medio que lo rodea, después del otro. Y muchos autores dicen que se queda consigo mismo, pero al final se desestructura, hablando de un paciente geriátrico que tiene muchas pérdidas o que ha pasado por todo ese proceso de pérdidas o del abandono incluso de su pareja, no se queda ni consigo mismo, se desestructura. Entonces ahí es donde intervenimos nosotros, ¿sí?, tratando de que no se desestructure y que siempre se potencialice, todo lo que tenga lo potencialice. Muy bien, Pedro, pues ha sido un gusto estar contigo esta mañana compartiendo este tema y pues de pronto surgen aún más dudas del público que nos está viendo. ¿Hay algún punto de contacto en donde puedan acceder a ti, algún correo, algún teléfono, en donde das terapias, para que puedan hacer alguna cita o que te manden directamente un correo? O ¿cómo te pueden contactar? Les puedo brindar mi teléfono,
particular y les contesto con todo gusto acerca de alguna duda de la plática y donde pueden formarse. Puedo argumentar que el Instituto Mexicano de Estimulación Temprana tiene una formación en psicomotricidad, tiene una formación en neurorehabilitación, justo porque tenemos bien delimitadas dónde interviene cada una, ¿no? A través de los diversos diplomados. Entonces mi número es 5567091026, ¿sí? Y parte de la formación de psicomotricidad es que nosotros vamos a hacer presencia actualmente en el mes de noviembre en el Congreso Internacional de Psicomotricidad que se va a llevar a cabo en Uruguay, donde IMETIT va a hacer presencia a través de una ponencia dada por su servidor de justamente vamos a hablar del adulto mayor, ¿sí? En esos pacientes adultos, el paciente adulto mayor con secuela de un evento cerebrovascular, ¿sí? Entonces es muy interesante, citando todo lo anterior, porque no lo atendimos desde la terapia física, ¿sí? Sino desde la psicomotricidad, y como ya les cité, es algo muy distinto. Tuvimos mejores resultados, los cuales se reportan en esta ponencia que vamos a dar. Muy bien, Pedro, pues te deseamos todo el éxito del mundo en esa ponencia y nos despedimos de ti con mucho gusto, esperando volverte a tener por aquí pronto para que podamos ahondar en el tema, porque la psicomotricidad va para muchos más programas. Sí, claro, cuando gusten. Muchas gracias, Pedro. Pues por el día de hoy ha sido todo. Yo me despido, soy Laura Vadillo y les dejo el correo de IMETID Contigo, es buzonimetidcontigo@imetid.org.mx. Nos vemos el próximo miércoles y les pedimos que puedan compartir esta información. Recuerden que siempre hay alguien que lo puede necesitar. Que tengan un muy bonito día. Hasta la próxima.